Se llama parte entera de un número real x al menor de los números enteros consecutivos que comprenden al número x, si x pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces se llama parte entera de un número real x al menor de los números enteros consecutivos que comprenden al número x, si x no pertenece a los enteros. Y se llama parte entera de un número real x al número x si x pertenece a los enteros. La parte entera de x, con x perteneciente a los reales, se simboliza de las dos siguientes maneras: en y entre paréntesis x, o la x entre corchetes. En cualquiera de las dos formas expresadas significa que es la parte entera de un número. Veamos los siguientes ejemplos. Si se tiene la parte entera de 0,5 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 0,5 no pertenece a los enteros. Entonces, 0,5 es mayor a 0 y menor a 1. El menor de los números enteros consecutivos es el 0, porque el 1 es mayor. Y acá se busca, cuando x no pertenece a los enteros, que sea el menor de los números enteros consecutivos. Ahora luego, la parte entera de menos 1,3. Nuevamente, menos 1,3 no pertenece a los enteros. Entonces, el menor de los números enteros consecutivos es el menos 2, porque el menos 1 es mayor. Y por último, la parte entera de menos 10, que es igual a menos 10, porque menos 10 es un número entero, o sea, pertenece a los enteros. Por lo tanto, la función verifica de reales a enteros, ¿sí? El dominio de la función son todos los reales y la imagen de la función parte entera son los enteros. Entonces, la función verifica de reales a enteros tal que f de x es igual a la parte entera de x. Bueno, acá estamos, f de x es igual a la parte entera de x, el dominio de la función los reales y la imagen de la función los números enteros. Para calcular la tabla de valores de la función parte entera, se toman distintos valores de x. En este caso, tomé todos valores que no pertenecen a los números enteros. Entonces, para hallar f de x, lo que se debe hacer es aplicar al menor de los números enteros consecutivos, ¿sí? Como x no pertenece a los enteros, se debe tomar el menor de los números enteros consecutivos. De menos 3,5 es menos 4, porque menos 4 es el número entero menor consecutivo. Luego de menos 2,5 es menos 3, porque menos 3 es el menor de los enteros consecutivos, y así sucesivamente, con todos los valores. Realicemos la gráfica de la función f de x igual a parte entera de x. Como habíamos hallado en la tabla de valores, comencemos a marcar los puntos obtenidos. Para x igual a menos 3,5, la parte entera f de x de ese número es menos 4. ¿Por qué? Porque menos 4 es el menor número entero consecutivo a menos 3,5. Marcamos con un puntito y luego marcamos un segmento, y en menos 3, que es el siguiente número entero, marcamos este punto así, porque el menos 3 no está incluido. A ver cómo quedó. Ahí estamos. ¿Por qué marqué así? Porque en este intervalo de menos 3,5 a menos 3, sin incluir al menos 3, la imagen de estos valores es igual a menos 4. Ya que si tomo menos 3,4, menos 3,3, menos 3,2 o menos 3,1, f de la parte entera, para hallar f de x de esos valores que les mencioné,
va a ser igual a menos 4, ya que es el menor de los números enteros consecutivos, ¿sí? Seguimos. El menos 3 no está incluido. ¿Por qué? Porque la parte entera de menos 3 es menos 3. Por eso no está incluido. Luego, seguimos con los valores hallados en nuestra tabla de valores. Teníamos menos 2,5. La imagen f de x es menos 3. Nuevamente marcamos el punto, el segmento, y el menos 2 no está incluido, porque el menos 2 no tiene como imagen al menos 3, ¿sí? Y así sucesivamente marcamos con todos los valores hallados. Una vez que terminamos de marcar todos los valores obtenidos en la tabla de valores, podemos visualizar que el dominio de la función son todos los reales, ¿sí? Pero recuerden que la imagen son únicamente los números enteros, ¿sí? De allí porque realizamos el gráfico así. Y entonces queda conformada la gráfica de la función parte entera de x, que también se la suele llamar como gráfica escalonada, por la manera de su gráfico, ¿sí? Veamos otro ejemplo de función parte entera. En este caso, f de x igual a parte entera de 2 por x. El dominio de la función son todos los reales y la imagen de la función son los números enteros. Para la tabla de valores se toman distintos valores para x pertenecientes al dominio de la función, y para hallar f de x lo que se debe hacer es hallar parte entera de 2 por x, reemplazando a x por los valores tomados para el dominio de la función. En el primer caso, menos 3. 2 por menos 3, menos 6. Parte entera de menos 6, menos 6. Porque menos 6 pertenece a los enteros. Si se obtenía un número que no pertenecía a los enteros, lo que se debía tener en cuenta es el menor de los números enteros consecutivos. Sigamos. Para menos 2, 2 por menos 2, menos 4. La parte entera de menos 4, menos 4. Para menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Parte entera de menos 2, menos 2. Y así sucesivamente con todos los valores tomados para x. Para realizar el gráfico de la función f de x igual a parte entera de 2 por x, el cual ya tenemos los valores de los puntos que conforman la función obtenidos en la tablita, comenzamos a graficar. Para menos 3, x menos 3, recuerden que fuimos haciendo 2 por menos 3, menos 6. La parte entera de menos 6, menos 6. Entonces, marcamos el punto, marcamos con un segmento el intervalo sin incluir el siguiente número entero, ¿sí? Porque recuerden que en este intervalo de números que no son enteros, en este intervalo que va de entero a entero, todos los valores que adopta x de este intervalo tienen como imagen menos 6 para esta función. Y así sucesivamente marcamos todos los puntos que obtuvimos en la tabla. El siguiente era menos 2 para x. 2 por menos 2, menos 4. La parte entera de menos 4, menos 4. Marcamos el punto con un segmento del intervalo sin incluir al menos 1. Luego tomamos menos 1. 2 por menos 1, menos 2. La parte entera de menos 2, menos 2. Marcamos el segmento sin incluir al 0, que es el siguiente número, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los valores. Realizamos la gráfica que queda así. La gráfica de la función f de x igual a parte entera de 2 por x.